Ok, hermano, vamos a abrir nuestra Biblia. Les voy a pedir que si me acompañan, ah, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, versículo 17, capítulo 17, versículo 19 y 20. Mateo capítulo 17, versículo 19 y 20. Y la palabra de Dios dice de esta manera: después los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, le respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra, Señor, que vamos a recibir el día de hoy. Te rogamos, Señor Jesús, que nos ayudes, Señor, a entender, que podamos recibir esa palabra, que la podamos, Señor, sembrar en nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Señor, que esta palabra, Señor, nos pueda animar, nos pueda hacer crecer, Señor. Espíritu Santo, habla, Señor, en esta hora. Escuchamos, Señor, estamos atentos, Señor, disponemos nuestro corazón como tierra fértil, Padre, para que caiga tu buena palabra, Señor. Para que tu palabra, Señor, haga un cambio en nosotros, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Sé bienvenido, Espíritu Santo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, en este tiempo nuestro pastor ha estado hablando con nosotros, nos ha estado hablando del crecimiento, ¿verdad? Entonces el día de hoy quiero compartir algo con ustedes. El tema se llama Creciendo en Fe. Y hay mucho que decir acerca de cómo crecer en la fe. Yo me quiero enfocar en dos aspectos. Pero si bien sabemos qué es la fe, nos podemos preguntar. Nosotros nos conocemos bien el texto que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero para poder entenderlo un poquito mejor, podemos entender que la fe es creer, la fe es confiar en Dios, confiar en las promesas de Dios, confiar en la palabra de Dios, confiar en que Dios está en control de todas las situaciones. Eso es tener fe. Ahora, pero yo quisiera poder adentrarme a un pequeño tema dentro de esto, y es aquellos que no tienen fe. En el libro de Mateo, capítulo 13, desde el versículo 53 al 58, está sucediendo aquí, está aconteciendo algo muy interesante. Jesús, como ustedes saben, Jesús iba de ciudad en ciudad y él iba sanando a las personas. Él iba predicando las buenas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado. Él iba libertando a las personas que estaban endemoniadas, ¿verdad? Jesús estaba haciendo maravillas, prodigios, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante. En el versículo 53 al versículo 58, Jesús se dirige a Nazaret. Y déjenme decirles algo: Jesús conocía muy bien la ciudad de Nazaret, ¿verdad? Es más, los que estaban en Nazaret conocían muy bien a Jesús. No por nada a Jesús también se le conoce como Jesús de, ¿verdad que sí? Jesús de Nazaret. Es más, ha sido tan impactante eso que aún nuestra denominación, nosotros somos nazarenos, ¿verdad? Entonces Jesús se dirige a Nazaret. Pero sucede algo, que aquellos que tuvieron la mejor oportunidad de conocer a Jesús lo rechazaron. Porque la familiaridad generó menosprecio hacia el Señor entre la gente de su propia tierra. Y es muy interesante porque Jesús se dirige a Nazaret, ¿verdad? Y la gente de Nazaret decía: nosotros vimos crecer a Jesús, ¿no? Nosotros lo vimos de niño, lo vimos crecer. ¿Cómo es que ahora Jesús se hace llamar el Hijo de Dios? No lo podían entender. En el versículo 55, ellos mismos preguntan y dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá?
¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra en su propia tierra y en su casa. De ahí es donde viene esa frase muy, muy conocida que dice que nadie es profeta en su tierra. ¿La ha escuchado? ¿Verdad? Ellos se escandalizaban, decían: ¿cómo es de que todo esto está sucediendo, pasando? Él no puede ser el Hijo de Dios. Se escandalizaban. ¿Y saben qué es lo más triste? Lo podemos encontrar en el versículo 58. Lo más triste de todo esto es que dice la palabra: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Incredulidad, no creían, incrédulos, no tenían fe. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús no hizo muchos milagros en ese lugar. Y Jesús iba de ciudad en ciudad. La gente se le amontonaba para recibir un milagro, pero la falta de fe no les permitía a estas personas alcanzar las bendiciones que el Señor tenía para ellos. Fe. Hay un texto muy famoso, creo que es uno de los más famosos, un versículo muy famoso, Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad? Y no solo nos ofrece salvación, sino que dice en el versículo 17: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, cuando tú crees, la bendición es exponencial, crece, sigue creciendo. Pero lo triste de esa parte, de ese texto, o tal vez lo que nos puede hacer pensar, en Juan capítulo 3, versículo 18 al 21, dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Son palabras mayores, son palabras fuertes. El que cree no ha sido condenado, ha sido salvado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero vamos a ver la verdadera razón, porque si solo nos quedamos ahí, podríamos decir: qué malo es el Señor, ¿cómo que solo si no creo en Él voy a ser condenado? Pero si tú sigues leyendo, vas a encontrar que sigue diciendo: esta es la causa de la condenación. ¿Cuál es la causa de la condenación? Vamos a ver la causa. Dice que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas antes que la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. O sea, fíjate, aquí nos está dando una evidencia a aquellas personas que no creen. Existe la forma de que ellos sean dirigidos por sus propios pensamientos. Sus pensamientos, y ese pensamiento erróneo, equivocado, que dice: bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no mato, ¿verdad? Yo respeto la igualdad. ¿Han escuchado eso? No, ¿cómo es que dice? Es que no existe verdad absoluta, todo es relativo, ¿no? Mientras no te haga daño. Pero ¿qué es ese tipo de excusas que se dicen? ¿O por qué se dicen? Bueno, porque no quieren venir a la luz, porque si no, entonces ese pecado saldría a la luz, ¿verdad? Entonces, fíjate, dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. Y sigue diciendo en el siguiente versículo: en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios.
Aquel que practica la verdad se acerca a la luz. Aquel que cree se va a acercar a la luz. Y entonces esto se empieza a notar a través de sus obras. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos salvos por fe, ¿verdad? Pero una de las evidencias de que hemos sido salvos, de que creemos en el Señor, son nuestras obras. Porque la Biblia también nos dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces tiene que ver con un creer, un accionar en que el Señor puede cambiar nuestras vidas. Ahora, hay algo muy interesante porque encontré una advertencia en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Fíjese lo que dice la palabra acerca de los que no creen. Dice la palabra de esta manera: oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Leámoslo una vez más. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Si nos ponemos a meditar en la palabra, si nos ponemos a pensar, fíjate lo que nos está diciendo, que tengamos cuidado aquellos que creen, porque no todas las personas tienen las mejores intenciones, ¿verdad? Dice, oren para que seamos librados. ¿Saben a qué me recuerda esto? A ese versículo muy famoso que dice, no se unan a yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos, ¿verdad? Eso está en 2 de Corintios 6:14. Me gustó porque en 2 de Corintios 6:14, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. No se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? Dice, ¿qué tienen en común Cristo con Belial? Imagínense, no tienen nada que ver. Dice, porque ustedes no son como los que no tienen fe en Cristo. No se junten con ellos. Jóvenes, hermanos, hermanas, esto nos cae a todos, ¿verdad que sí? Dice, y fíjate, porque tenemos que entenderlo muy bien. No es así como que no les hablen, no nos está diciendo la palabra que no les prediquemos, no nos está diciendo la palabra que no los ayudemos, sino que tengamos cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Hay un versículo que me gusta mucho en 1 Corintios 15:33. Se lo voy a decir rápidamente. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Has escuchado ese versículo alguna vez? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto es muy importante por el hecho de que usted sabe que la fe viene por el oír. Por el oír bromas antisonantes. No, por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La misma Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjate, hay algo bien interesante, una historia en la Biblia. Jesús más bien dicho, no Jesús, los fariseos tenían un tipo de como disgusto con Jesús, ¿verdad? Resentimiento, un tipo de pelea. Tenían algo en contra de Jesús. Los fariseos, los maestros de la ley. Es más, dice la Biblia que algunos fariseos creían en Jesús, pero que no decían nada para que no se les removiera del lugar en el que estaban, no, porque a ellos les gustaba ser vistos por la gente. Pero habían unos fariseos que definitivamente sí llegaban y confrontaban a Jesús. Y en un momento ven los fariseos que los discípulos empiezan a comer sin lavarse las manos. Y se escandalizan, ¿verdad? Y le dicen a Jesús, hey, ¿cómo es posible que tus discípulos no sigan la tradición que tenemos de lavarse las manos antes de comer?
Y Jesús le responde, ¿verdad? Jesús los confronta. Pero para darle la explicación más concisa al punto en el que quiero llegar, Jesús le dice, es que lo que importa o lo que... Sí, lo que importa no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca. Mateo capítulo 18, capítulo 15, versículo 18 al 20. Jesús dice estas palabras. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20. Jesús dice, por lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comerse y lavarse las manos. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios nos dice que no nos juntemos, que no nos unamos con yugo desigual? Porque corremos el peligro de contaminarnos. Y es bien interesante, ahí mismo en donde está Segunda de Corintios capítulo 6, donde habla del yugo desigual, unos versículos más adelante, en el versículo 17, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17, la palabra de Dios dice de esta manera, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos dice, Señor, huyan, escapen de ahí. Yo los voy a hacer mis hijos. I got your back, ¿no? Yo cuido de ustedes. Ahora subamos de nivel porque estábamos hablando de aquellos que no creen, ¿verdad? Y que tenemos que tener cuidado de eso. Pero subamos un nivel. Hay una historia en la Biblia muy interesante. Esta historia se encuentra en el libro de Mateo y de Lucas, ¿verdad? En estos dos libros. Es la misma historia. Y habla acerca de que en una ocasión Jesús salió con sus discípulos en barco, ¿no? Entonces dice la palabra que de repente se dejó venir una gran tormenta. Hermanos, yo les voy a decir la verdad. Una vez en mi vida he visto el mar y la verdad es que no tengo muchas ganas de volverlo a ver. ¿Por qué? Porque estaba inmenso, ¿no? Imagínate, yo me imagino a la barca en medio del mar y de repente se dejó venir una tormenta. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado algo por el estilo, pero yo creo que no lo aguantaría. A mí me daría mucho miedo. Entonces en ese momento llega una tormenta, ¿verdad? Y los discípulos estaban tratando de estabilizar el barco, pero se estaban desesperando. Dice que el agua estaba empezando a entrar adentro del barco, ¿verdad? Y ahí es donde podemos encontrar en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 31 y 32. Perdón, Mateo, me equivoqué, Mateo 8. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 25 y 26, está sucediendo esta gran tormenta, ¿verdad? Los discípulos están desesperados y dice que los discípulos van corriendo hacia donde está Jesús. Y dice, los discípulos fueron a despertarlo y le decían, Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Entonces el Señor se levanta y les dice unas palabras un poco fuertes, ¿verdad? Dice que los reprendió, les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Aquí quiero recalcar algunas cosas. Les dice, hombres de poca fe. ¿Les está diciendo que no tenían fe? No, que era poca, ¿verdad?
Y después les hace una pregunta muy interesante. Les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Ahí es donde yo me pongo a pensar y lo contextualizo en lo que estamos viviendo. Decidimos seguir a Cristo, ¿verdad? Muchos de ustedes empezaron a seguir a Cristo porque empezaron a ver las maravillas que empezó a hacer en nuestras familias. ¿A poco no? ¿Cuántos de ustedes no han sido transformados por la gracia del Señor? Yo me recuerdo miren, no voy a decir nombres, pero los estoy viendo y me están viendo. Pero muchos cuando llegaron eran súper serios. Ni hablaban. O sea, te daba miedo, pasaba uno al lado del hermano, ahí, hermano, ¿no? Y de repente el Señor ministra su vida, su corazón. ¡Bum! Hubo un cambio. ¿Y qué pasó? Es el hermano más buena onda, el hermano más cariñoso, más servicial. Hermanos, yo me sentaba en la última banca y no quería que nadie me hablara. Y Cristo llega a mi corazón, me transforma, lo comienzo a seguir, porque empiezo a ver las cosas que está haciendo en mi familia. Veo que en ocasiones cuando hay tristeza, cuando hay pérdida, cuando hay llanto, ¿verdad? He visto al Señor obrar en la familia, restaurándonos, levantándonos, porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Pero de repente pasa el tiempo, estamos siguiendo a Jesús, Jesús ya entró en nuestro corazón, ¿verdad? Lo tenemos dentro de nuestra barca. Y llegan las tormentas, la tormenta de la vida, la tormenta económica, la tormenta de la enfermedad, la tormenta de la pérdida, la tormenta del desánimo. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿no que me ibas a estar conmigo a mi lado? ¿No que me ibas a ayudar? ¿No? Y el Señor nos hace la pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Que no me conocen? Y muy interesante porque dice que el Señor reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Hay una historia muy similar hablando acerca de lo que Jesús habló y dijo. En una ocasión los discípulos ¿verdad? Salían con el Señor y los discípulos también empezaban a orar por los enfermos y los enfermos sanaban. Empezaban a orar por los endemoniados y los endemoniados eran libres. Pero en una ocasión lo que sucedió es de que los discípulos trataron de orar por un endemoniado. ¿Y qué creen? Que no lo pudieron libertar. No pudieron, les ganó. Entonces se acerca a Jesús, ¿verdad? Y Jesús lo hace libre, lo liberta. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 19 al 20. Dice que después los discípulos se acercaron a Jesús. Capítulo 17, versículo 19 al 20. Dice que después los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y el Señor le responde: por la poca fe que tienen. ¿No tenían fe? No, sí tenían. Pero dice que por la poca fe que tienen. Ahora, yo sé que en el versículo anterior, cuando estábamos hablando de la tormenta, les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿No? Y dice la palabra que lo reprendió. Y eso podría sonar como palabras fuertes, como que te está regañando, ¿no? Pero fíjate, en este versículo a mí me da un poquito más de luz, me ayuda a entender un poquito más, porque cuando dice por la poca fe que tienen, después dice que Jesús les respondió y les dijo: les aseguro que si tuvieran fe, ahí está el texto, les aseguro que si tuvieran fe tan grande, tan enorme, tan exagerada. ¿Sí dice eso? Entonces, ¿qué dice? Que si tuvieran fe, aquí en la versión, nueva versión internacional dice: tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Y después dice: para ustedes nada sería imposible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pequeñito.
Me encanta porque la Biblia te describe todo. Cuando tú empiezas a buscar en la Biblia no se contradice. La Biblia nos ayuda, nos enriquece, nos enseña. En Marcos capítulo 4, versículo 31 al 32, es muy interesante porque es en otro libro, ¿verdad? Pero el Señor empieza a describir el grano de mostaza. Y dice, es como un grano de mostaza, hablando del reino de los cielos, pero empieza a describir el grano de mostaza. Y dice, cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Dice, ese pequeñito, estaba leyendo la versión de la Reina Valera. Creo que en esa versión dice que es tan pequeño, es la semilla más pequeñita de la tierra. El grano de mostaza. Imagínate, dice el Señor, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, le diríamos a esa tormenta que se calme y se calmaría. Dice, todo es posible si pueden creer. Lo interesante del grano de mostaza es de que agarras el grano de mostaza y lo echas en buena tierra, ¿verdad? Lo plantas en buena tierra. Después de eso agarras agua y empiezas a regarla. Y el grano de mostaza tiene que pasar por un proceso de crecimiento, ¿verdad? Entonces ese granito de mostaza va a empezar a crecer. Poco a poco va a empezar a crecer, va a pasar por el proceso, va a pasar por las tormentas, va a pasar por las dificultades, va a pasar por un montón de situaciones, pero ese granito de mostaza va a crecer. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y si confiamos en el Señor, y si creemos en el Señor, mientras que estamos pasando el proceso, nuestra fe crecería. Y dice aquí que va a crecer, el grano de mostaza es el más grande de todas las hortalizas. Hermano, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Entonces el día de hoy, para no alargarme en esto, yo quisiera decirles una cosa. Quisiera decirles, hermanos, yo no sé cómo es que estamos el día de hoy. Sé que estamos pasando una pandemia mundial, sé que hemos perdido a personas que amamos, sé que estamos pasando por enfermedad, por complicaciones, y tal vez en este momento se te imposibiliza ver al Señor obrar. Te preguntas, ¿dónde está el Señor? Pero déjame decirte que el Señor está aquí. Hay 3 personas en la Biblia que no estaban calificadas para recibir nada del Señor. 2 de estas personas ni siquiera eran parte del pueblo de Israel. Una de esas personas era un soldado, y ese soldado se acerca a Jesús y le dice, Jesús, dice, mi siervo está enfermo, sánalo. Y dice Jesús, vamos, te acompaño. Y el soldado le dice, no hace falta, solamente di la palabra, solamente di la palabra. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se sorprendió, porque dice, en esta tierra no he encontrado a ninguna persona con fe como la de este hombre. Hay otra mujer que tampoco era parte del reino, que tampoco era parte del pueblo de Israel. Y esta mujer tenía una necesidad, su hija estaba enferma. Y se acerca delante del Señor Jesús y le dice, Señor Jesús, sana a mi hija. Dice la palabra que el Señor no le respondió. Y le dice, Señor, sana a mi hija. Hasta los discípulos dijeron, Señor, despídela para que ya se vaya a su casa, ¿no? Y Jesús usa unas palabras que podrían sonar un poquito fuertes, ofensivas. Cuando las estudias bien te das cuenta que no tiene nada que ver con eso. Pero les dice, es que yo vengo aquí para los hijos, no para los perrillos. Y esta mujer, con esta desesperación, pero con esa fe, le dice al Señor, Señor, aún hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor le dice, por tu fe, que se haga lo que deseas.
y su hija fue sana. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Hay una historia de una mujer con flujo de sangre. ¿Saben? Esta enfermedad en ese tiempo era considerada inmundicia. Esa mujer no era digna de estar con el pueblo. Y dice que vio a Jesús y se abrió paso entre toda la gente. Y ella decía, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sana. Bien interesante porque dice que había una multitud y Jesús se detiene y dice, ¿quién me tocó? Creo que hasta los discípulos se burlaron de él. Le dijeron, ¿cómo que quién te tocó? Si aquí todos se amontonan, si no podemos ni pasar. ¿Saben cuál era la diferencia entre toda la multitud que se amontonaba y esa mujer? Que esa mujer tenía fe como un grano de mostaza. Dice que Jesús la miró y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y en otro libro dice, hija, tu fe te ha sanado. Hermanos, yo los motivo a que tengan fe como un grano de mostaza y que le digan al Señor, Señor, ayúdame a crecer. Vamos a orar en esta mañana. Le voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a decirle al Señor, Señor, creemos en ti. Señor, creemos en ti. Señor, confiamos en ti. Confiamos en ti. En este tiempo tan difícil, confiamos en ti. Mi familia confía en ti. Mis hijos confían en ti. Yo confío en ti. Creemos, Señor, que tú vas a cumplir tus promesas. La palabra de Dios dice que Él es fiel a sus promesas. Creemos que vas a cumplir el propósito que tienes para nuestra vida, Señor. Señor, tal vez en nuestra fe decaímos, tal vez en nuestra fe, Señor, nos olvidamos, tal vez dejamos que entraran pensamientos que nos dejaran influenciar, Señor, para olvidarnos de la fe. Señor, pero nos regresamos, Señor, regresamos a ti, diciéndote, Señor, que nos ayudes a que crezca nuestra fe, Señor, como un grano de mostaza, Señor. Ponemos nuestra situación en tus manos. Ponemos el problema en tus manos. Ponemos la necesidad en tus manos, Señor, creyendo en que tú tienes el control y te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos la gloria y la honra porque tú no fallas, Señor. Porque tú estás con nosotros y lo dice tu palabra todos los días hasta el fin. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Que lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y